Esta semana, en Hechos y Opiniones, envía el IRS correos electrónicos para ofrecerles créditos. Cuidado, no se pierda este espacio. La responsabilidad de los pequeños negocios. ¿Sabe usted el uso adecuado para el sales tax y el payroll que usted retiene? ¿Por qué nosotros no calificamos para importantes créditos federales, estatales y de la ciudad? Espere algunas explicaciones al respecto. La importancia del aumento salarial y la propuesta del senador de Vermont, Bernie Sanders. La economía de atención, el ocio, redes sociales, veremos algunas pinceladas. Y la muerte del dictador Ulises Ceró, las causas y nuestros apuntes. Esto y mucho más. Hechos y Opiniones. Ahora. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro, 14 quilates. A ti, dominicano y dominicana que resides en el exterior, te invito para que acudas a nuestros operativos móviles o a nuestros puntos fijos para que te empadrones y así poder ejercer el derecho al sufragio en las próximas elecciones de mayo de 2024. Empadrónate por esa patria que llevas dentro. La Asociación de Profesionales de Impuestos de Nueva York, LATAX, le invita a la jornada de capacitación del Internal Revenue Services en la ciudad de Washington, D.C., 7 al 10 de agosto del 2023. Ahí tendremos intercambios con profesionales, veremos varios casos que le pueden servir de ejemplo para su práctica profesional, entre otras cosas. Acompáñenos, 7 al 10 de agosto de 2023, Washington, D.C. Le invita LATAX. Llame a los teléfonos en pantalla para más información. Señores, gracias por estar una semana más acompañándonos. Felices de poder traer noticias que a usted le sea útil para su vida cotidiana, para su vida de negocios, para tomar decisiones políticas, para un poco evaluar las cosas que tras bambalinas se dan una y otra vez y que nosotros no siempre lo tenemos presente porque la cotidianidad, las cosas que diariamente tenemos que resolver, nos envuelven tanto que perdemos de vista la curva y no podemos ver esos detalles que son esenciales para nuestras vidas y para la vida de nuestras familias. Retomo esta semana la invitación de nosotros, de la Asociación Latina de Preparadores de Impuestos incorporadas en Estados Unidos, LATAX, que en esta coyuntura me toca presidir, reiterarle los foros del IRS a nivel nacional. Hay aproximadamente 5 foros a nivel nacional, diferentes puntos, y en cada fórum de esos participa promedio unos 5,000 profesionales de impuestos. En cada evento de estos
se organizan 10 grandes salones y en cada salón promedio participan unas 500 personas. Estos son promedios. Quiere decir que a nivel nacional participamos unos 20.000 preparadores profesionales de impuestos en estos eventos. ¿Por qué es importante esto para usted, que es preparador, para que usted le informe a su profesional de impuestos en caso, bueno, debe tener uno seguro, o a un familiar que se dedique a esto como oficio, como profesión? ¿Por qué es importante este evento? Es importante porque permite que nos pongamos al día, que conozcamos los ajustes, los cambios, las modificaciones que tiene el Internal Revenue Service para el año próximo, los cambios en los diferentes esquemas de trabajo, schedule, formularios de trabajo, que sepamos un poco, bueno, reforzar toda la parte ética respecto a la importancia de hacer este trabajo, a desarrollar esta profesión en el marco de lo que establece la ley, protegiendo los intereses del cliente sin violar las regulaciones federales, estatales o de la ciudad. Es importantísimo porque a veces la producción de ingresos, la necesidad de producir ingresos, hace que algunas personas pierdan de perspectiva que la primera misión nuestra es cumplir de forma ética con lo que establece la ley. Cumplir de forma ética con lo que establece la ley. De ahí la importancia de que en estos eventos a nivel nacional, los participantes le den la primacía necesaria a la parte ética, de este proceso de formación. Y en ese contexto, en ese sentido, del día 7, lunes 7 de agosto, al jueves 10 de agosto, un equipo importante de la ciudad de Nueva York, New Jersey, Connecticut, algunas personas de Illinois que se suman con nosotros en Washington, D.C., iremos del 7 al 10 de agosto a formarnos, a actualizarnos, a cumplir con parte de nuestro oficio, que es la capacitación. No solamente es abrir las oficinas en enero y dar servicios hasta abril, sino y sobre todo capacitarnos permanentemente. Del 7 al 10 de agosto, un grupo importante de profesionales nos iremos a Washington, D.C. Si usted conoce un profesional del área, si usted es profesional del área, el productor del programa le va a poner el flyer para que usted, por favor, tome una foto, se lo envíe a su profesional, o si usted lo ve, llame a los teléfonos que están en este flyer y en ese sentido se ponga en contacto con nosotros. Este evento, además de la labor propiamente de actualización e información a la que vamos, también permite que entre nosotros, como profesionales del área, intercambiemos experiencias, conversemos de algunas cosas, veamos otro punto de vista respecto a un caso emblemático de mi oficina, de mi labor profesional, de mi práctica profesional, un caso que me llamó la atención, que me pareció atípico en mi práctica y que me gustaría oír opinión de otros. Bueno, pues en horas de la noche, después que terminamos los entrenamientos, normalmente nos reunimos en el hotel donde nos quedamos todos y todas, para ver esos casos, digamos, emblemáticos, que me permita oír la opinión de otro profesional de otro estado, de otra ciudad, cómo abordaría una solución y qué propuesta le haría a su cliente. No solamente se trata de ir a las jornadas de capacitación, que son durante todo el día, sino que en horas de la noche podamos conversar a nivel profesional de experiencias que nos permitan retroalimentarnos. Y claro, conocernos más, tratarnos un poco más allá de las matemáticas y de los schedules de la profesión, tratarnos en el aspecto humano que nos permita saber que contamos con alguien más después, cuando estemos ya en la frialdad de nuestras oficinas, contar con alguien a quien le podemos consultar, a quien le podemos preguntar con cierto grado de confianza, sabiendo que nos dará una respuesta próximo a lo que debe ser lo correcto. Así que del 7 de agosto al 10 nos vamos a Washington, D.C., salimos de la ciudad de Nueva York y ahí estaremos reunidos con una parte importante de la gente latina para intercambiar. Obvio, este fórum no es solo para latinos, es un fórum del IRS general, para todos los preparadores,
Y repito, en DC nos estaríamos reuniendo aproximadamente 5.000 profesionales. Es una buena experiencia. Si aún no se ha inscrito, entre el IRS, a la parte del fórum, a ver si aún hay cupo o llámenos al número en pantalla para nosotros responderle algunas preguntas respecto a este viaje. Miren, a propósito del IRS, siguen llegando por correo electrónico, unas cartas que parecen cartas oficiales. De hecho, tiene el timbrado, el membrete del IRS con los mismos colores. Fíjese en el detalle del correo electrónico del que se lo envían, que es un correo electrónico casi ilegible, bien extraño, bien extraño. Déjeme de usar la palabra solo extraño. Informar que estos emails son falsos. El Internal Revenue Services no envía email para cobrar deudas. 2. El Internal Revenue Services, el IRS, no envía email para que usted reclame créditos pendientes. Y en el caso particular de esta carta que está llegando por correo electrónico, le pone un enlace al final del texto de la carta que llega en PDF, un enlace para que usted entre a ese enlace supuestamente para reclamar unos créditos pendientes de unos $3,600. Esta es la carta que está llegando a través de este correo electrónico. Estas son cartas fraudulentas. Repito, el IRS no envía correos electrónicos ni para que usted pague alguna deuda ni para que usted reclame algún crédito pendiente. Eso es falso, eso es mentira, y lo único que usted hace si cliquea en ese enlace es que le capturen información financiera y que tenga robo de identidad y posiblemente robo en su cuenta bancaria. Así que inmediatamente vea este correo electrónico, bórrelo, no lo abra porque las consecuencias podrían ser muy peligrosas. El Internal Revenue Services no envía correos electrónicos ni cobrando deudas ni avisándole para que reclame créditos pendientes, porque eso sencillamente no existe. Miren, señores, vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos vamos a tocar temas importantes para usted, para su familia y para su negocio. Ya regresamos. La Asociación de Profesionales de Impuestos de Nueva York, LATAX, le invita a la jornada de capacitación del Internal Revenue Services en la ciudad de Washington, D.C., 7 al 10 de agosto del 2023. Ahí tendremos intercambios con profesionales, veremos varios casos que le pueden servir de ejemplo para su práctica profesional, entre otras cosas. Acompáñenos, 7 al 10 de agosto de 2023, Washington, D.C. Le invita LATAX. Llame a los teléfonos en pantalla para más información. Por primera vez, la expansión de Summit Street en los 5 condados. Yo soy el Dr. Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor
al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. Las bodas, los cumpleaños, los bautizos, las graduaciones, secciones de estudio para embarazadas y niños recién nacidos, fotos familiares y empresariales. Images Photo, talento y experiencia. 5 estrellas son la garantía de 30 años de servicios impecables. Visite nuestro sitio web imagesfoto.com. Síganos en Instagram y Facebook. Images Photo, la fotografía de hoy. Amigos, el ejercicio no es cuestión de belleza, es por su salud. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. La Asociación de Profesionales de Impuestos de Nueva York, LATAX, le invita a la jornada de capacitación del Internal Revenue Services en la ciudad de Washington, D.C., 7 al 10 de agosto del 2023. Ahí tendremos intercambios con profesionales, veremos varios casos que le pueden servir de ejemplo para su práctica profesional, entre otras cosas. Acompáñenos, 7 al 10 de agosto de 2023, Washington, D.C. Le invita LATAX. Llame a los teléfonos en pantalla para más información. Señores, de regreso. Bueno, una parte importante, un aspecto importante en el contenido de Hechos y Opiniones está relacionado con los pequeños negocios. La importancia que tiene para nuestras comunidades los pequeños negocios por el impacto que tiene en nuestras vidas de forma inmediata y por el impacto que tiene en nuestras comunidades. En el caso de los migrantes, en el caso de nosotros los latinos, los migrantes en sentido general y los latinos de forma particular, una de las fuentes de empleo que privilegiamos nosotros es desarrollar nuestras propias pequeñas empresas, nuestros propios pequeños negocios en nuestros vecindarios que permita en principio a nosotros generarnos un empleo de cierta calidad y concomitantemente, y en la medida que el negocio se desarrolla, incorporar nuestros hijos, nuestros familiares y, en muchos casos, otros hermanos y hermanas nuestras de nuestros grupos étnicos. Esa es la realidad de los pequeños negocios nuestros. Sin embargo, debo decir, por salud, que muchos de nosotros no estamos debidamente formados para desarrollar pequeños negocios. Posiblemente tenemos la condición, digamos, para manejar un taxi, digamos, para manejar un restaurante pequeño, manejar una bodega, manejar un salón de belleza. Tenemos la habilidad técnica para hacer el trabajo, pero no la condición administrativa para que ese pequeño negocio camine sobre ruedas, camine de forma eficiente y efectiva y no entre en conflicto con leyes federales, estatales o la ciudad donde está el mismo. En ese orden, nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Mesa Latina para Pequeños Negocios. La idea es, bueno, las mesas de negocios son mesas muy comunes en Estados Unidos a nivel de estado, a nivel estatal e incluso en algunas ciudades con cierto tamaño. Pero las mesas de negocios han sido pensadas para compañías muy grandes, compañías que tienen 200, 300 empleados promedio, que tienen unos ingresos anuales de millones de dólares. Y
El impacto económico que miden las mesas de negocios que les refiero, lo hacen sobre todo sobre la base de medir el ingreso y el bienestar de esos negocios medianos o grandes de Estados Unidos. Nosotros hemos tomado la decisión, como oficina, y con un equipo de profesionales del área, de diferentes áreas, de impulsar un proyecto colectivo que nos permita hacer eso que hacen ya las grandes, pero con la gente nuestra. En ese orden, estamos coordinando para el área de New Jersey, esencialmente en la zona de Jersey City, con una asociación de comerciantes latinos de Jersey City. Estamos coordinando un evento que se llama la Ley de Reducción de Inflación y lo que significa para los pequeños negocios. Como sabemos, el presidente Biden, a raíz de lo que sucedió con la pandemia y la posterior inflación que trajo la escasez de contenedores para el transporte de alimentos a nivel marítimo, toda esa situación conflictiva de salud y de transporte marítimo de alimentos y medicamentos, generó una inflación espantosa, una inflación que en un momento dado parecía salir de control. Y por ejemplo, un contenedor terrestre que pudo costar, por ejemplo, normalmente costaba $3,000 por su servicio de China a Estados Unidos, se llegó a disparar a $17,000. Toda esta realidad provocó que el gobierno federal, el presidente Biden, desarrollaran una ley que se llama Ley Antiinflacionaria para reducir precisamente la inflación en la economía. Esa ley trajo una serie de aspectos que benefician y o perjudican a los negocios en Estados Unidos. La intención es esencialmente que los beneficie, pero en toda ley no es linealmente buena. Tiene aspectos que tenemos que ver porque nos pueden perjudicar si no se hace la interpretación correcta de la misma. En ese orden, nosotros entendemos importante que los pequeños negocios latinos en el área de New Jersey, New York, Connecticut, Pensilvania, nos reunamos. Boston, también tenemos algo previsto en el área de Lawrence y Boston, en Massachusetts, tengamos un espacio para discutir cómo estas leyes federales y específicamente la ley de reducción de inflación impacta favorable o desfavorablemente a nuestros pequeños negocios, y en la parte favorable, cómo nosotros podemos sacarle provecho a una ley que se supone que es para beneficiar a todos los estadounidenses. Entonces, anunciamos formalmente que la Mesa Latina para Pequeños Negocios está embarcada en este proyecto, pero que otras cosas importantes para esta mesa de trabajo lo es que usted, como pequeño negocio, entienda la importancia de cumplir con las regulaciones estatales, federales y de la ciudad. Bueno, usted puede decirme que no está de acuerdo con una legislación específica. Yo le puedo decir que es correcto, que tiene razón. Sin embargo, eso no es motivo para no cumplir con la ley. Tenemos que cumplir con ella, gústenos o no de determinada ley. Esa es nuestra obligación. En ese orden, nos parece importante que usted, como pequeño negocio, entienda. Bueno, a propósito, perdonen, hay un crédito que hemos mencionado en este programa hace bastante tiempo, que vence el año próximo, en el 2024. Es un crédito para retención de empleados. Ese crédito para retención de empleados fue pensado para compañías, no importa el tamaño, compañías que han pagado a sus empleados a través de un payroll normal y formal. Un payroll normal y formal, que cada 3 meses pagan el Seguro Social, el Medicaid, etcétera, de sus empleados, que les retiene semanalmente esos impuestos y que cada 3 meses liquida a través de la forma 941, le liquida a nivel federal esos impuestos retenidos y en la forma correspondiente en el estado donde usted reside,
lo que corresponde a esos impuestos a nivel estatal. Si usted tuvo empleados y esos empleados usted lo tuvo en un payroll formal y a final del año 2020 y o 2021 usted le entregó una forma W2, entonces usted califica para el crédito de retención de empleados. Los pequeños negocios que no lo hicieron así y que le dieron tratamiento de independent contractor o contratistas independientes a la gente que trabajó con usted en su pequeño negocio, no califica para el crédito de retención de empleados. Si usted entregó 1099 a las personas que trabajan para usted y le dio tratamiento de contratistas independientes, usted no califica para este crédito que son hasta $26,000 por empleado. Ojo, no se preste para irresponsabilidades y llenen formas 941, y en el caso de Nueva York, NYS45, pretendiendo engañar a este programa, diciendo que para el 20 y el 21 sí tuvieron empleados formales y que cumplieron con estos requisitos, estos requerimientos de ley, porque sencillamente ya el programa que maneja el crédito de retención de empleados está identificando esos fraudes y los problemas federales en que usted se va a meter, usted no lo puede calcular. Si alguien le propone que eso no es nada y que procedan a llenar estas formas, salga huyendo. No solo diga que no, salga huyendo de ese lugar, porque esa es una persona abiertamente enemiga suya. Una de las desventajas de los pequeños negocios nuestros es que el nivel de informalidad nos saca de estos programas porque normalmente no tenemos las cosas al día como establece la ley, que es tener los papeles al día, los impuestos del negocio al día, los impuestos de sales tax al día, en el caso de que tenga payroll, los impuestos de payroll al día, entre otros detalles. A propósito de eso, familia, los pequeños negocios, cuando usted tiene el permiso de su ciudad o de su estado para retener los sales tax, los impuestos a la venta, ese no es un ingreso adicional de su negocio. El sales tax es una autorización que usted recibe para servir de colector de impuestos al Estado. Usted en la práctica es un colector de impuestos al Estado y su responsabilidad es guardar ese dinero y liquidarlo cada 3 meses. Repito, el dinero que usted retiene del Estado a través del sales tax o el impuesto a la venta no es un ingreso adicional del negocio, es un impuesto que usted retiene con el compromiso y la obligación de entregar ese dinero al Estado donde usted viva cada 3 meses. No es cierto, y no se engañe, que cuando usted hace un pago de sales tax, está pagando impuestos de su negocio. No, usted está transfiriéndole al gobierno el impuesto que usted retuvo al comprador, al que le compró el servicio o el producto que usted tiene. Una persona le compró un par de medias y usted le retuvo $0.50 de impuestos, ese dinero no es suyo, ese dinero es del gobierno. Y cuando usted le mande esos 50 centavos al gobierno, al Estado, no puede verlo como que usted está pagando muchos impuestos, porque ese impuesto no le está pagando usted. Lo pagó su cliente cuando compró su producto o su servicio. Con relación al impuesto, al payroll, al impuesto de nómina, esos impuestos que semanalmente usted retiene del cheque de su empleado, no es un impuesto suyo, no es un impuesto para que usted se capitalice, es un impuesto que usted debe guardar y liquidar cada 3 meses enviando al IRS y al Estado que le corresponda lo que usted retuvo, que a su vez el IRS lo envía al Seguro Social y al Medicaid para ir guardando las cuotas que requiere todo empleado al momento de su retiro.
Por favor, no sigan repitiendo la falsa idea de que es que yo pago muchos impuestos. Yo pago el sales tax y pago el payroll. Además, tengo que pagar taxes de la corporación. Son cosas totalmente distintas y tanto los impuestos del sales tax como los impuestos del payroll, si tiene empleados que usted retiene, no es dinero que usted pone de su negocio o de su bolsillo, sino dinero que usted retuvo o al cliente o al empleado y tiene el compromiso de hacérselo llegar al gobierno federal. Pienso que una de las tareas nuestras en la Mesa Latina para Pequeños Negocios es orientar a la gente nuestra para que podamos entender esta nomenclatura que se usa en el lenguaje financiero en Estados Unidos para evitar enredarnos en las patas de los caballos, y que esto a su vez nos lleve a conflictos con el gobierno federal y conflictos con el estado donde vivimos. Así que estará oyendo hablar durante un tiempo de la Mesa Latina para Pequeños Negocios. Le avisamos que en el caso de Jersey City estaremos pronto desarrollando un seminario en ese lugar. Ya estamos coordinando algo para Boston, para Lawrence, en el caso de Massachusetts, y algunas cosas que estamos coordinando con algunos amigos nuestros de Mount Vernon en Nueva York y de la ciudad de Nueva York propiamente dicho. Van a oír de nosotros, porque la idea es, ya que nos metimos en este mundo de desarrollar pequeños negocios, lo correcto y lo ideal es que la misma ley no tropecemos con ella y nos entrampemos y terminemos pagando la sal más cara que el chivo, sencillamente por desconocimiento. Para evitar eso, nosotros estamos impulsando esta propuesta que intenta ayudarle a usted y a sus similares en su vecindario, en su comunidad, a desarrollar de la mejor manera posible su propuesta de negocios sin entrar en contradicción con la ley, cumpliendo con la misma y viendo el éxito que puede alcanzar a través de esta propuesta. Pero claro, también evaluando cómo leyes federales, estatales y o de la ciudad pueden beneficiar su crecimiento y su desarrollo. Señores, seguimos. Hechos y opiniones. La Asociación de Profesionales de Impuestos de Nueva York, LATAX, le invita a la jornada de capacitación del Internal Revenue Services en la ciudad de Washington, D.C., 7 al 10 de agosto del 2023. Ahí tendremos intercambios con profesionales, veremos varios casos que le pueden servir de ejemplo para su práctica profesional, entre otras cosas. Acompáñenos, 7 al 10 de agosto de 2023, Washington, D.C. Le invita LATAX. Llame a los teléfonos en pantalla para más información. La Solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. De regreso, hechos y opiniones. Miren, a propósito del tema anterior, respecto a la importancia de los pequeños negocios en nuestros vecindarios y a la importancia de que los latinos y latinas que manejamos pequeños negocios
podamos insertarnos de forma exitosa en la economía norteamericana, hay un tema que se discute esta semana en el Senado Federal, en el Senado norteamericano, en Washington, D.C., que tiene que ver con el aumento del salario mínimo. El senador Bernie Sanders, de quien hablamos frecuentemente en este espacio, propone por enésima vez que el salario mínimo pueda subir a $17 por hora. El argumento del presidente del Comité de Presupuesto del Senado Federal, el senador de Vermont, es sobre la base de que hace 14 años, ojo, hace 14 años que el salario federal no sube. Hemos visto que los estados sí tienen, algunos estados han ido mejorando a nivel local, incluso algunas ciudades como New York City han ido mejorando el salario mínimo en sus territorios. Sin embargo, esto se vería reforzado de manera favorable si hay un aumento salarial a nivel federal aprobado por el Congreso norteamericano. ¿Por qué estamos de acuerdo con esta propuesta de Sanders? Sencillo. En la medida que la gente, los trabajadores y trabajadoras nuestras, tienen un ingreso decente, en esa misma medida se adecenta su vida. No hay cosa más desagradable y más difícil que tener salarios de miseria, con lo que apenas se puede sobrevivir. Y el aumento salarial propuesto por el senador Sanders beneficiaría en principio a unas 23 millones de personas en Estados Unidos. De ahí la importancia y el impacto del mismo. La gente que vivimos y activamos en vecindarios pobres, sabemos perfectamente bien, palpamos a diario los niveles de pobreza en nuestros vecindarios. No hay cosa más dura que ver a un trabajador o una trabajadora intentando mudarse, por ejemplo, rentar un nuevo apartamento. Las dificultades que tiene un trabajador o una trabajadora para mudarse, pagar los depósitos que le requieren, inmediatamente se muda, en vez de pagar, por ejemplo, $1,500, eso que pagaba hace un mes cuando vivía en el lugar anterior, va a subir posiblemente a $2,000 al mudarse a un nuevo lugar. Y no es que el vecindario cambió, no es que el vecindario tiene mejores condiciones, es un vecindario similar, pero que la renta, el alquiler de una vivienda está inalcanzable. Con $7.25, que es el salario federal, el salario mínimo federal, es imposible sobrevivir. Ojo, repito, que hay estados como Nueva York o como New Jersey e incluso Connecticut que han estado aplicando un salario mínimo distinto a nivel, por encima del salario federal, han estado aplicando salarios mínimos distintos, pero que esto se refuerce a nivel federal obligaría a todos los estados a tener como mínimo $17 la hora. Esta misma propuesta de ley del senador Sanders establecería, en caso de que sea aprobada la ley, que personas como los bartenders, las meseras, los meseros, que tienen un salario federal básico de $3.50 promedio, $2.50, $3.50 promedio, puedan tener un salario mínimo muy distinto, porque el salario de los bartenders, de las meseras, de los meseros, se completa con la propina que dejamos los comensales. Y a mí no me parece ni justo ni correcto. Lo correcto es que el dueño del restaurante donde usted trabaja le pague el salario justo, el que usted se merece. Pero bueno, lo que contempla esta ley es mejorar ese salario base de $2.50 o $3.50 promedio, depende del estado, que contempla el gobierno federal, a un salario mínimo muy superior a ese. De igual forma, a las personas con discapacidades que tienen un empleo, que también tienen un trabajo por un ingreso, un salario por debajo de los $7.25 a nivel que contempla el gobierno federal. De ahí que nosotros apoyamos de manera íntegra la propuesta del senador Sanders
Y consideramos que los senadores de Nueva York deberían endosar esta propuesta, ir detrás de ella e impulsar una visión distinta de lo que debe ganar un trabajador y una trabajadora en Estados Unidos. Quiero aprovechar el tema económico que hemos tratado en los últimos 2 bloques para conectarlo con un tema de actualidad, que tiene que ver con la economía de atención, las redes sociales y el ocio. Todos nosotros, de alguna manera, tenemos alguna fascinación por las redes sociales. Bueno, nos entretiene, nos distrae, nos sirve de esparcimiento, digámoslo así. Ojo, también nos aísla, porque no se ve redes sociales en colectivo, se ve redes sociales de manera individual, en el sillón, en el trabajo, en el baño, en cualquier lugar donde uno tenga cierto nivel de privacidad, de soledad, de aislamiento. Pero ese nivel de aislamiento se multiplica por mucho. Y entonces, cada vez nos aislamos más porque cada vez le dedicamos más tiempo, más que a las redes sociales, al ocio que generan las redes sociales. Porque ciertamente hay muchas cosas útiles en redes. Por ejemplo, la gente que vive en Estados Unidos, en redes hay permanentemente unos tips pequeños de clase de inglés, por ejemplo, que si uno le dedicara un poquito de tiempo a eso, pues podría mejorar su comunicación en la lengua del país que nos recibe. Podríamos, en la gente que hacemos negocios, mejorar nuestra clientela, porque tendríamos una clientela de habla inglesa que posiblemente tenemos en muy poca cantidad o es ausente de nuestros negocios, pero nos mejoraría la comunicación con los vecinos, etcétera. Sin embargo, no siempre le damos el uso correcto a las redes utilizando, por ejemplo, este tipo de tips que salen con frecuencia. ¿Cuál es el punto acá? Ya las redes sociales son una realidad insoslayable. Va a ser imposible vivir sin estas herramientas modernas. Que yo pienso que debemos optimizar su uso y administrar ese tiempo. No podemos hacer del ocio y del entretenimiento nuestra razón de ser. Y las redes sociales, TikTok, para poner un ejemplo, solo se concentran esencialmente en hacernos reír, en que la pasemos bien, en ese bienestar que da no hacer nada, no asumir compromiso, no tener preocupación. Y en la medida en que nosotros, como ente social, nos dedicamos al ocio, al no hacer nada, a no preocuparnos por nada, a que los políticos nos tienen cansados, a que todos los políticos roban, a que yo no entiendo ese lenguaje y prefiero el chiste, el buen humor, prefiero la ociosidad. En esa misma medida pierdo mi tiempo, me aíslo y dejo que otros tomen decisiones por mí. Hay una serie de, le dicen algoritmo a todo eso, insertada en las redes, que han estudiado muy bien el cerebro humano y saben perfectamente bien qué lado de tu cerebro, qué lado de nuestro cerebro, es el lado que se distrae, digamos haragán, que lo que busca es simple y sencillamente el disfrute, el hedonismo, las cosas fáciles. Y a través de estas redes y a través de estos recursos tecnológicos lo aprovechan de manera correcta, de manera adecuada, para que nosotros nos olvidemos que el mundo real existe y nos olvidemos que tenemos una responsabilidad social que asumir. Cuidado con hacernos esclavos de las redes sociales. Observemos eso con detenimiento. Ciertamente, hay lo que se llama la economía de la atención, que trataremos en Hechos y Opiniones con detalle. En el aspecto económico, ¿qué significa economía de la atención? ¿Es solo que nos entretengamos con las redes? ¿O es que convirtamos a las redes en una posibilidad para crecer, fortalecernos y potenciarnos? Así que, en Hechos y Opiniones, y yo espero que ustedes no se nos aburran cuando toquemos este tema, vamos a dedicarle una media hora
a conversar de la economía de la atención que se ha estado fortaleciendo desde la llegada de las redes a nuestras vidas y cómo un grupo importante de cerebros y de neurólogos expertos en distracción del cerebro han estado trabajando para que nuestras vidas estén manejadas por una economía de atención que en principio no estuvo mal intencionada, pero que los resultados le han dicho a estos genios que nos pueden manipular como les dé la gana. Así que cuidado con el uso excesivo de las redes, cuidado con hacer del ocio nuestro estilo de vida y cuidado con entender que lo que pasa en el mundo externo, las decisiones que toman las cabezas políticas en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros estados, no son de nuestra incumbencia, porque para eso está el ejemplo del salario mínimo que tocamos hace un rato. Así que cuidado con eso y espere el tema de economía de atención, que lo trataremos a profundidad en Hechos y Opiniones. Ya regresamos con el colofón del programa. Tenemos como... A ti, dominicano y dominicana que resides en el exterior, te invito para que acudas a nuestros operativos móviles o a nuestros puntos fijos para que te empadrones y así poder ejercer el derecho al sufragio en las próximas elecciones de mayo de 2024. Empadrónate por esa patria que llevas dentro. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. De regreso a la parte final de este espacio. Y no podía quedarse una nota histórica importante partiendo de que estamos a final del mes de julio. A propósito de julio, este mes ha sido el mes más caluroso en todo el planeta desde que se registran este tipo de datos. Esa es una información que ha hecho pública la Organización Mundial de la Salud, lo que indica que tenemos que estar prestos porque estos niveles de calor están fuera de control. Y normalmente el mes de agosto es el mes más complicado en lo referido al calor. Así que prudencia, calma, evite al máximo las discusiones acaloradas, intente resolver las cosas por las vías del diálogo, porque mala sangre con alto índice de calor lo único que da es problemas. Así que valórelo, cuídelo. Y la gente que viene para el nordeste de Estados Unidos, e incluso, bueno, no el nordeste, toda la costa este de Estados Unidos, incluyendo la Florida, venga ligerito de ropa, venga cómodo. Igual la gente que va para el centro, Chicago, Michigan, etcétera, porque los calores están insoportables en estos lugares. Volvamos a julio y al tema que nos corresponde. En 1882 llega al poder Ulises Ceró Lilis en República Dominicana. Llega al poder de manos del Partido Azul, que fue el partido que lideró, o el partido que se formó luego de luchar por la restauración de la independencia nacional, partido encabezado por Gregorio Luperón. Digamos que, en principio, el Partido Azul
era el partido que reunía los sectores más liberales de la sociedad dominicana de su época frente a los sectores conservadores que representaban Buenaventura Báez y Santana, que fueron los entreguistas por tradición en la Primera República en el territorio nuestro. Uno, en el caso de Buenaventura Báez, intentando transferirle la media isla, la República Dominicana, a Estados Unidos, y luego se transó con que sería solo Samaná, y obviamente el caso de Santana, que nos anexó a España en 1861. Clara esa parte. El Partido Azul se constituye después de la restauración de la República, 1865, 1867, y en 1882, Ulises Ceró Lilís llega al poder, en el que se llama los gobiernos del Partido Azul. En principio, Lilís, que fue un hombre de la confianza de Gregorio Luperón por su intrepidez, por su valentía, por su decisión, por su nivel de liderazgo, que estuvo bajo las órdenes de Lilís, bajo las órdenes de Gregorio Luperón, un alumno disciplinado, se convirtió en un hombre admirado por Gregorio Luperón. Sin embargo, su primer gobierno fue un gobierno, digámoslo así, que respondía a las líneas políticas del Partido Azul. A partir de ahí, Lilís le entrega su alma a los sectores conservadores dominicanos, de alguna manera, digámoslo así, rescata el pensamiento que había pasado a un lado en la política dominicana, que representaba a Buenaventura Báez y Santana, y los recupera haciendo acuerdos políticos con estos sectores, y eso desarrolla una enemistad con Gregorio Luperón por entender que estaba traicionando los principios que le dieron origen a la Restauración y orígenes al Partido Azul. En ese, vale decir que en el gobierno de Lilís sembró las simientes del capitalismo dominicano. Eso es importante decirlo. En el gobierno de Lilís se construye el primer puente que conecta la capital de la parte este, lo que hoy es Santo Domingo Oeste, con la capital propiamente dicho. El primer puente se construye en el gobierno de Lilís. Se construye el primer ferrocarril, se construye un tren de carga en el Cibao. Importantes desarrollos, importantes aspectos de desarrollo físico y de comunicación terrestre se construyen en el gobierno de Lilís. Eso es importante decirlo. Sin embargo, esa prisa por generar este tipo de construcción, pero sobre todo por los compromisos y la corrupción que se desarrollaron en su gobierno, lo invitaron de alguna manera a que empezara a emitir monedas sin valor, monedas inorgánicas, peso inorgánico, lo que se llamaba en su época las papeletas de Lilís. Son las papeletas de Lilís lo que hace que él se movilice hacia el Cibao para reunirse con los productores cibaeños, que eran, digámoslo así, la élite del momento, para prometerles que, como esa emisión de moneda inorgánica está provocando la quiebra de sus negocios, él decide empezar a quemarlas. Y en un acto en Santiago, un acto en La Vega, él decide quemar 4,000 pesos de la época para demostrar voluntad. Él lo hizo el día 25 de julio 1899. El 26 de julio, que va a Moca a la misma acción, va a la casa de una persona de confianza, Jacobo Lara, para también hacer un acto de quema de dinero inorgánico, pero los productores mocanos, inconformes con Lilís, preparan una acción de ajusticiamiento que la ejecutan ese día, y el 26 de julio de 1899 cae abatido Ulises Ceró Lilís, y hablaremos en un programa posterior de qué significó la muerte de Lilís y qué desató eso en la sociedad dominicana. Pero el 26 de julio de 1899 es asesinado en Moca
de manos de un jovencito de 16 años, apellido Lara, el dictador Ulises Heró Lilis. La semana próxima hay más hechos y opiniones. Les esperamos.